Punto. Padre, en este momento abro mis oídos, mi entendimiento y mi corazón para recibir tu palabra. Y pido al Espíritu Santo me ayude cada día a vivirla y así recibir tu bendición. Gracias por Jesucristo. Amén y amén. Dele la gloria al Señor. Amén. Creo que sí. Hola, ¿está? Dios te bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga mucho. Yo me venía a la iglesia con el vellón espiritual bajo el brazo. El lunes pasado me habló el pastor y me dice: Juan, quiero que prediques el domingo. Y yo le dije: pastor, a comienzo de año el Señor me trajo una palabra para los hombres, porque este año me la voy a agarrar con los hombres. Y después entendí que podía ser útil para la iglesia. Entonces yo quería compartirla con la iglesia. Y toda esta semana estuve preparando esa palabra y debido a las circunstancias y a las situaciones en las que el pastor recién estaba comentando acerca de lo que le había pasado a nuestro hermano Rodrigo, por lo menos a los que yo he tenido contacto, todos hemos estado orando y hemos sentido un cimbrón por lo que le pasó a nuestros hermanos. Y esta mañana me levanté con una palabra que el Señor quería que le compartiera a la iglesia. Y la verdad que ustedes saben cuánto a mí me cuesta preparar un mensaje. Ya se lo he comentado varias veces. Y esta mañana me levanté, yo anoche hasta las 9 de la noche estuve preparando el otro mensaje. Y esta mañana, yo normalmente utilizo los domingos a la mañana, cuando me toca predicar, utilizo la mañana para volver a darle un repaso al mensaje y orar y seguir buscando la guía del Señor. Pero el Señor me despertó esta madrugada y esta mañana con otra palabra. Y entonces fue todo un desafío porque hubo una lucha dentro mío, porque yo no sabía si era del Espíritu o era mi propia carne o mis propios deseos, mi propio pensamiento que estaba siendo cautivado por la situación en la que hoy está viviendo nuestra iglesia. Porque hoy el que está sufriendo es uno de nuestros líderes y es una familia muy querida de la iglesia. Y yo creo, bueno, todos somos queridos de la iglesia, pero se siente el cimbrón. Entonces, mi mente, nosotros nos acostamos anoche con ese pensamiento, con esa carga y con ese deseo de que Dios se pudiera glorificar en todo esto. Entonces me levanté esta mañana con esa palabra que el Señor me recordaba. Y entonces era una lucha entre no saber si repasar el mensaje anterior o empezarle a darle forma a la otra palabra. Y es como que toda la mañana me llevó a darle forma a este mensaje. Yo tengo acá 2 mensajes. Y yo le dije al Señor: Señor, yo voy a preparar los 2. Hay uno que ya tú me la diste y yo sentí compartirla. Pero hay otra que tú pusiste en mi corazón esta mañana y yo voy a poner un vellón, voy a poner una señal para yo saber cuál es el mensaje que yo voy a predicar. Y yo le dije: si el pastor, antes que yo suba a predicar, él hace mención a la situación de Rodrigo, este va a ser el mensaje que yo voy a predicar. Así que por una confirmación que yo recibí, quiero compartirles a ustedes esta palabra que el Señor me despertó en esta mañana. Así que quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodo. Quiero que abra su Biblia en el libro de Éxodos. Libro de Éxodos, capítulo 14.
El título de mi mensaje en esta tarde va a ser Cuando estamos en situaciones límites. Cuando estamos en situaciones límites. Capítulo 14, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampe delante de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de ellos, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero escuchen esto: pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, está firme, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Usted después puede seguir continuando leyendo la historia cuando el pueblo de Israel se encontró en esta situación límites. El pueblo de Israel había sido sacado de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y estaba siendo llevado por su líder, por Moisés, a la tierra prometida. Pero hay aquí que se presenta una situación en la que ellos se encontraban delante del mar, o mejor dicho, fue llevado por el Señor a un lugar donde tenían el mar por delante y tenían las montañas a sus costados, de manera que lo único que ellos podían transitar
era a través del mar, cosa que para los israelitas era algo imposible. La pregunta es, cuando nosotros, ¿quién llevó o quién les ordenó que ellos fueran a ese lugar? ¿Por mandato de quién los israelitas se establecieron en ese lugar? Por mandato de Dios. Y de pronto Dios tenía un plan y un propósito, que era el que Él iba a destruir al faraón y a todo su ejército. El pueblo de Israel no lo entendía, no lo sabía. Y él, en un momento, este pueblo se encontró en una situación límite, en una situación donde él no sabía, ellos no sabían qué iban a hacer. Yo creo que a veces en la vida cristiana nosotros nos encontramos en situaciones como esta. Hay veces que nos abruman una situación en la que no podemos manejar. A veces caemos en una enfermedad que no podemos manejar. A veces nuestra situación económica es tan grave que no podemos resolverla. Hay situaciones en la vida cristiana en las que a veces nos toca enfrentar y no sabemos cómo manejarla. Y entramos a ver que estamos en una crisis, que estamos en una situación tan límite en las cuales pareciera que no pudiéramos avanzar. Y nos olvidamos que aquel que un día nos reconcilió con Él, aquel que un día nos perdonó nuestros pecados, aquel que un día nos dio su Espíritu Santo y que por medio de Él todos los días nos guía de nuestra vida. Nos olvidamos muchas veces que es Él el que va guiando y el que va ordenando y el que nos va llevando por este camino aquí en la tierra. Y cuando nos encontramos en estas situaciones, a veces no sabemos qué hacer y nos desesperamos. Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos pasan estas cosas? ¿Por qué nos suceden? ¿Por qué estamos en esta encrucijada? ¿Por qué estamos en esta situación que no podemos manejar? Quizás el pueblo de Israel, después que él recibió esa orden y se encontró en ese lugar donde el faraón lo tenían atrás con todo su ejército y al frente tenían el mar y al costado las montañas donde no podían subir, habrán dicho, ¿para qué nos sacó Dios de Egipto? Como murmuraban muchos de ellos. ¿Para qué nos sacaste de aquel lugar? Nos hubiera dejado morir allá. Si estábamos más cómodos o por lo menos comíamos y no corríamos el riesgo que estamos corriendo hoy. Hay mucha gente que cuando se encuentra en esta situación en su vida cristiana, a veces piensa que cuando estaba en el mundo estaba mejor. A veces caemos en ese pensamiento que mientras estábamos esclavos del mundo, donde sufríamos nuestras consecuencias, donde cosechábamos lo mal que sembrábamos, nosotros muchas veces en la vida cristiana hemos renegado de las circunstancias que nos tocan pasar. Pero yo quiero decirle algo en esta tarde. La circunstancia que a usted le toca vivir y que a usted le toca pasar en esta tierra no es tan lejos del control de Dios. Dios sabe lo que va a hacer con su circunstancia. Dios sabía cuál era el plan que el faraón tenía para los hijos de Israel. Lo que no sabían los egipcios era el plan que Dios tenía para el faraón. Yo quiero decirte que yo sé el plan que el diablo tiene para cada uno de nosotros. Él dice que vino a matar, a robar y a destruir. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero lo que no sabe el diablo es el plan que Dios tiene para nosotros. Y cuando la Biblia dice que aquel pueblo salió con mano poderosa,
La Biblia quiere decir que aquel pueblo salió con un propósito de Dios y que iba a llegar a ese lugar donde Dios había establecido que los iba a llevar. Y que no había diablo, no había faraón, no había absolutamente nadie que pudiera detener el propósito de Dios. Entonces yo quiero decirles en esta noche, no hay circunstancia, no hay situaciones difíciles, críticas, que puedan truncar el propósito que Dios tiene para mi vida aquí en la tierra. Dios ha establecido un propósito desde el día en que te llamó, desde el día que te estableció dentro de la fila de su ejército. Hay un propósito con tu vida y que ni el diablo ni ninguna circunstancia lo va a poder doblegar. Por eso en esta tarde yo quiero animarte y alentarte si estás en esa situación. Y que podamos alentar. Anoche llorábamos orando y pidiéndole al Señor que nos diera revelación. Porque hay situaciones en las que necesitamos que Dios nos revele su propósito. Porque no lo entendemos. Porque los encontramos en una situación donde nuestros ojos naturales no lo pueden ver. Y hoy estábamos con un grupo de guerreros y orábamos y guerreábamos. Y yo creo que así como aquel pueblo fue liberado de una forma milagrosa cuando Dios abrió el mar y aquel pueblo pasó en seco, también yo tengo la convicción que en cada circunstancia que nos toque vivir en esta tierra, Dios se va a glorificar. Los cerrojos que están cerrados se van a abrir. Las ataduras que hay en nuestra vida se van a desatar. Toda obra del diablo que se ha levantado en contra de nuestra vida no va a poder prevalecer. Porque nosotros hemos sido salvados y haya sido pagado un alto precio por nuestra vida. No ha sido comprada con oro ni con plata. Ha sido comprada con la sangre del precioso Hijo de Dios. Así que hay poder en la sangre de Cristo. Dios nos ha dado un poder contra toda circunstancia y contra todo el diablo que se levante en contra nuestra. Y yo quiero animarle en esta mañana, porque las circunstancias a veces pueden suceder. Hoy le toca a nuestro hermano. Había una familia que acababa de llevar a la iglesia a las 7 de la tarde. Acababa de llegar. Le suena el teléfono y le avisan que su hermana había fallecido. Así que la tuve que volver a llevar a su casa. Vengo y le dice, dígale a la pastora lo que me está pasando. Vengo y le digo a la pastora, me dice, si recién la traigo. Si recién la traje. Sí, pero yo recién la llevo. ¿Sabe una cosa? El enemigo no descansa. El enemigo no descansa. Y yo quiero en esta noche hablar de algunos principios para que usted pueda entender cuando a veces nos encontramos en unas circunstancias como esta. Yo quiero hablar de algunos principios. El primero de ellos, dice la Biblia que todas estas cosas que sucedieron o que le sucedió al pueblo de Israel se han escrito para nuestra enseñanza. Para aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que está registrado en la Biblia, y especialmente la historia de Israel, hay enseñanzas, hay historia, donde nosotros podemos sacar principios que podemos aplicar en nuestra vida para poder enfrentar circunstancias como las que hoy estamos leyendo le tocó enfrentar al pueblo de Israel. El primer principio que yo quiero que entienda para que el enemigo no lo sorprenda o para que no le quiera meter en su vida un engaño diabólico que le quiera hacer retroceder en su vida cristiana. El primer principio que yo quiero que aprenda es que aquel pueblo fue llevado a ese lugar por voluntad de Dios. No piense que muchas veces las circunstancias en nuestra vida suceden por causa del pecado o por nuestra desobediencia. No siempre nos suceden cosas porque nosotros andamos caminando mal. A veces hay un propósito de Dios detrás de esa circunstancia.
La Biblia dice que cuando el Señor Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, claramente enseña la Biblia que fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto. El Espíritu Santo fue el que lo llevó al desierto porque Dios tenía un propósito con Jesús en el desierto. Y yo quiero decirte que a veces las circunstancias que puedas enfrentar en tu vida, a veces pueden ser un propósito de Dios para llevarte a ese lugar. Porque hay algo que quiere hacer, no solamente con tu vida, sino también con tus enemigos, sino también con tus circunstancias. Cuando Dios te lleva a ese lugar es porque detrás de Él tiene un plan mucho más maravilloso que el que yo pueda ver con mis ojos naturales. La Biblia cuenta que un día Dios lo levantó a Abraham a una tierra prometida que él no conocía y le dijo: vos vas a tener que dejar tu familia, vas a tener que dejar tus posesiones, vas a tener que dejar todo lo que tienes para irte a ese lugar donde yo te voy a dar. Y la Biblia dice que aquel hombre salió sin saber a dónde iba. Solamente llevaba en su corazón la promesa de Dios, que Dios le iba a dar una tierra prometida. Y yo quiero decirte que la vida del cristiano aquí en la tierra es un camino de fe. Nosotros transitamos llevando en nuestro corazón las promesas de Dios, que muchas de ellas a lo mejor no se han cumplido en nuestra vida ni en la tuya. Pero yo quiero decirte algo, que si Dios te dio una promesa y Dios te sacó con un propósito, Él la va a cumplir en tu vida y en la mía. Porque hay propósito de Dios en todas las circunstancias. Podemos leer muchas historias. La historia de José, la historia de David, la historia de Nehemías. ¿Cuántas historias podemos encontrar donde aquellos hombres tuvieron que enfrentar circunstancias difíciles? Solamente porque Dios lo había establecido. Y yo quiero decirte en esta tarde que a veces tienes que pasar por una circunstancia por voluntad de Dios. Así que no pienses cuando te encuentres en esa circunstancia que Dios te está castigando, que Dios te ha desamparado, que la culpa puede ser de aquel o de aquello. Si no piensa en cómo Dios se va a glorificar en esa circunstancia. Amén. El segundo principio que quiero que entiendas es que cuando tú te encuentres en esa circunstancia, el enemigo va a aprovechar para querer minarte tu pensamiento. Ahí es cuando el enemigo va a empezar a sembrarte dudas en tu corazón, dudas en contra de Dios, duda en contra del propósito de Dios, duda en contra de las promesas de Dios, duda en cuanto a lo que vos estabas creyendo y estabas atesorando en tu vida. Aquellos hombres, cuando se enfrentaron contra eso, empezaron a dudar del propósito de Dios con el cual los había sacado, y empezaron a murmurar y a decir entre ellos: ¿por qué no nos quedamos allá? ¿Por qué no hubiéramos muerto en Egipto? ¿Para qué nos sacaste para hacernos morir en este lugar? Hermano, a veces nosotros caemos en ese pensamiento, en creyendo que si nosotros quedamos en el mundo haciendo las cosas del mundo, vamos a estar mejor que en el propósito de Dios. Aquellos hombres no eran dueños de su vida en la tierra de Egipto. Aquellos hombres, se abría una puerta y venía y podían ser muertos sin que nadie pudiera hacer nada por ellos. Aquellos hombres podían trabajar de sol a sol sin sueldo porque eran esclavos. Porque el pueblo de Israel, el pueblo egipcio lo tenía esclavo. Ellos no tenían lugar a nada. Y cuando ellos vieron la mano poderosa de Dios que los hizo libres y que los llevaba para ser libres, para ser prosperados y para ser bendecidos, aquellos hombres al primer impedimento, a la primera circunstancia, empezaron a dudar de la promesa de Dios. ¿Sabe cuánto yo he visto claudicar en la vida cristiana cuando se han enfrentado ante una crisis?
Porque dejaron de creerle a Dios. Dejaron de confiar en Dios y permitieron que el diablo empezara a desanimarlo, a meterle en su corazón la duda para con Dios. Por eso en esta tarde yo quiero decirte, hermano, no dejes que el diablo mine tu fe. No dejes que el diablo deje entrar una pizca de duda a tu corazón. Porque lo que Dios ha prometido para tu vida, Dios la va a cumplir. Yo he visto mucho claudicar en la vida cristiana. Tengo 30 años. El pastor tiene un poco más. Y él les podrá decir de muchos más, porque conoce mucho más que yo. Pero en estos 30 años he visto muchos que han perdido la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Han perdido la oportunidad de disfrutar lo que Dios tenía para ellos. Porque en algún momento, en alguna circunstancia y por algún motivo, dejaron que el diablo entrara a su corazón y empezara a apagar esa fe y esa convicción que tenían en el Señor. Yo quiero animarte en esta noche y decirte, no pierdas tu confianza, porque tiene grande galardón, dice la Biblia. No pierdas tu confianza, créele a Dios, síguele creyendo a Dios, porque Dios no ha perdido el control. Si el diablo tiene un plan para tu vida, Dios tiene otro mejor para tu vida. Dios tiene otro mejor plan para vos. Otro principio que quiero que aprendas en esta tarde. Dije algo de eso. A veces en estas circunstancias, cuando estamos en estas circunstancias, es cuando le fallamos a Dios. A veces hemos dejado de servir al Señor. Y yo cuando entré a este lugar, lo primero que tocó mi corazón fue ese varón tocando esa batería. Y yo dije, Señor, yo te doy gracias, porque muchos de nosotros que alguna vez tuvimos circunstancias difíciles, nunca dejamos de servir al Señor. Y yo me alegro, varón, porque eso Dios lo tiene en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque en estas circunstancias no le fallamos a Dios. Dios confía en nosotros, como nosotros confiamos en Él. Y Él nos va a sostener la mano. Aunque estemos mal, Dios nos va a sostener. Y la última, no me quiero explayar mucho, ya tenemos la cena del Señor, pero yo quiero decirle la última. Aunque nosotros a veces podemos desanimarnos y podemos ver las cosas como oscuras sin salida, yo quiero decirte como último principio, quiero que te lleves de esta noche y de esta palabra, es que Dios en esa circunstancia, Dios se glorifica. Dios se glorifica. ¿Saben por qué? Porque Él les dijo, ¿vieron estos que lo están por atacar? ¿Vieron estos que lo están por atacar? Mírenlo bien, dice, porque nunca más los van a volver a ver. Nunca más los van a volver a ver. Y yo quiero decirte que cuando Dios te da una victoria, cuando Dios te saca de ese pozo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, nunca más volverás a esas circunstancias. ¿Por qué? Porque tu fe va a crecer. Porque vas a empezar a confiar y a tomarte de la mano del Señor. Y vas a ver que a tu derecha van a caer 1000 y a tu diestra 10.000. Pero a ti no te va a tocar. Así que en esta tarde, mi hermano querido, podemos estar viviendo circunstancias difíciles. Podemos estar rodeados
del más grande enemigo. Pero quiero decirte algo. Hay alguien que está de nuestro lado. Hay alguien que está de nuestro favor. Y es el poderoso de Israel. Siempre sabe decir el pastor que hay una canción que sabemos cantar. Cuando los carros de Israel fueron enterrados o fueron sumergidos, cuando el mar se cerró sobre ellos. Y del otro lado el pueblo de Israel podía cantar la gran victoria que el Señor les había dado. ¿Sabe cuántas veces he tenido que cantar por las batallas que Dios me ha dado y que Dios ha ganado por mi vida? ¿Sabe cuántas veces yo me he alegrado? El otro día le decía a un hermano, ¿sabe por qué yo me gozo en la presencia de Dios? ¿Sabe por qué yo disfruto la presencia de Dios? Porque yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé lo que Dios sigue haciendo en mi vida. Por eso hoy yo me gozo en la presencia de Dios. Y yo quiero decirte que aún en la circunstancia, tú te puedas gozar en la presencia de Dios. La Biblia dice, todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. ¿Sabe por qué Dios actuó? ¿Sabe por qué Dios se glorificó? Porque Dios amaba a su pueblo. Y Él lo había elegido de todos los pueblos de la tierra para ser un pueblo especial, para ser su especial tesoro. Y de la mano y del hueco de la mano de Dios nadie se lo iba a arrebatar. Y yo quiero decirte, ¿sabes por qué Dios se va a glorificar y sabes por qué Dios te va a dar la victoria? Porque Dios te ama. Y a vos no te ha salvado para dejarte tirado en el desierto. Dios no te ha salvado para que vos seas un derrotado. Dios te ha salvado, no te ha salvado para que vos vivas en angustia. Dios no te ha salvado para que vos vivas en una crisis. Dios puede pasar por una crisis, pero yo quiero decirte que Dios te va a sacar porque Él quiere llevarte a sus propósitos, porque Él quiere llevarte a la tierra prometida. Y es allí donde Dios no va a descansar hasta que vos puedas pisar la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde tú te podrás gozar con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, con tus parientes, con la iglesia. Tú te vas a gozar en esta tierra. Vas a poder disfrutar lo que Dios tiene para tu vida, porque Dios te ha sacado con mano poderosa de la esclavitud del pecado, de la condenación del infierno, de las manos del diablo. Dios te ha sacado para hacerte victorioso, para llevarte a la tierra de bendición, para que puedas gozar de esta vida, para que puedas disfrutar, para que hoy puedas decirle al mundo: mi Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Mi Dios es más poderoso que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sabe una cosa. Hoy vamos a recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso que vamos a recordar hoy es lo que a nosotros nos ha dado la victoria contra toda circunstancia y con el enemigo de nuestra alma. Haréis memoria de mí, dice, porque un día en la tierra prometida el Señor le dijo al pueblo, estableció la fiesta de la Pascua y le dijo: ustedes van a celebrarme la Pascua, porque en esa fiesta ustedes van a recordar de que cuando ustedes estaban en la tierra de Egipto esclavos, un día fueron libertados, y hoy aquí disfrutando de esta tierra me van a recordar por lo que hice por ustedes allá en la cruz, allá en la tierra de Egipto. Yo quiero decirte que lo que nosotros vamos a disfrutar hoy, lo que nosotros vamos a recordar hoy, es lo que un día Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y vas a recordar el día en cómo estaba tu vida cuando le entregaste tu vida a Cristo. Vas a recordar de la situación y de las circunstancias en las que Cristo te levantó y te sacó. El sábado contaba una joven y decía: yo con 25 años no tenía propósito de vida, pero encontré a Cristo y Cristo me devolvió propósito de vida. Cristo me dio una nueva vida, Cristo me dio alegría, Cristo me dio todo lo que hoy yo puedo disfrutar.
Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundancia. No dejes que la crisis te quite la alegría de Dios. No dejes que la crisis te deje dudar del amor de Dios. Esta es la prueba del amor de Dios, que siendo nosotros enemigos de Dios, Él mandó a su Hijo inocente para que muriera en la cruz del Calvario. Tenía una charla el sábado con una señora y me decía, yo no puedo entender la muerte de Jesús en la cruz. Yo no puedo entender cómo un ser inocente que nadie le había hecho nada tenía que derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Yo tampoco lo entiendo, porque es un amor donde nosotros no podemos entender. Solamente lo podemos disfrutar. Lo que Cristo hizo en la cruz es para que yo y vos podamos disfrutar de esta nueva vida. Amén. Con ese espíritu vamos a disfrutar de la cena del Señor y que Dios bendiga su palabra. No te olvides que Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dale fuerte el aplauso al Señor.